Mira, es que el abuelo de mi hijo me desautoriza. La abuelita lo consiente demasiado. Cuando estoy regañando a mi hija, el abuelo se mete y la defiende. Hola, mi nombre es Paola Marchena, soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia y hoy vamos a hablar sobre los abuelitos metidos. Tengo una comunidad en Facebook que se llama Malcriados, entre signos de interrogación, tips para madres y padres desesperados. Les voy a colocar el enlace en el video para que puedan acceder. En esta comunidad abordamos desafíos típicos de la crianza y asesoro de manera cercana y gratuita a diferentes mamás y papás que me plantean sus problemas cotidianos. No hace mucho, una mamá me contaba que su hija era demasiado consentida por sus abuelos y que para ella era imposible disciplinarla, justamente por esta razón, que estaba a la espera de su casa, pero mientras se le entregaban, le resultaba muy difícil establecer normas y límites. Y pensé, qué buenísima idea para un video de mi canal. ¿Por qué? Porque muchas mamás y muchos papás tienen también este desafío y están en una posición similar. Y cuando vienen a mi consulta con mucha angustia y con mucha frustración, me dicen frases como, mira, es que el abuelo de mi hijo me desautoriza. O incluso, la abuelita lo consiente demasiado. O frases como, cuando estoy regañando a mi hija, el abuelo se mete y la defiende. Y otra, típica, mi hija le pone quejas de mí a mi mamá y mi mamá me regaña. Eso pasa. Y situaciones como estas nos ponen en una posición difícil en cuanto a la crianza, la disciplina y el ejercicio de nuestra autoridad. La pregunta es, ¿qué hago? Lamentablemente, muchos de estos abuelitos que son sumamente valiosos y que asumen un rol importante en la educación de nuestros hijos y que muchas veces pasan más tiempo con ellos de los que lo hacemos nosotros, muchos de estos abuelitos no son conscientes de los perjuicios, de los daños que ocasiona ser tan permisivos en la crianza. Por eso hoy les quiero dar algunos tips al respecto. Y el otro detalle es que muchas veces el cumplimiento de estas normas, de las normas de los padres, está en manos de los abuelos. Y adicionalmente, los abuelitos a veces pasan más tiempo con los nietos que lo que nosotros los padres pasamos con ellos. Imagínense. Así de grande es el desafío en relación a este tema. La pregunta es, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Y si bien es una situación compleja, no es imposible de resolver si todas las partes se involucran de manera respetuosa y activa. ¿Ok? Entonces te voy a dar algunos tips. Muy bien. En principio, tenemos que ser conscientes a los abuelos. Entonces, si los abuelos permiten que los nietos rompan las reglas, les están dejando un mensaje muy claro y muy desfavorable. Y es que las reglas pueden pasarse por alto, o al menos en casa de los abuelos sí es posible. Y este mensaje es contraproducente para el niño mismo, para la niña, para sus padres e incluso para los abuelos. Como paso número 1, va a ser importante que comences agradeciendo a los abuelitos. Los abuelitos quieren lo mejor para sus nietos y nunca harían nada que pudiera dañarlos. Agradecer por el cuidado que le ofrecen a los nietos y por el esmero que tienen cuando están con ellos. Y a lo largo de toda la conversación, mantenerte firme, sereno. Como recomendación número 2 es hablar con los abuelitos a solas. Este agradecimiento y esta conversación tienen que realizarse a solas, en un momento en el que todos se encuentren a gusto. Y en este paso número 2 es importante que puedas concienciar a los abuelos del daño que generan al ser permisivos y desautorizarte, porque generan confusiones en los niños acerca de quién tiene la autoridad. Y también anulan el efecto de tu disciplina cuando no son coherentes con las normas y los límites que vos como mamá o papá estableces con tu hijo.
La siguiente recomendación es iniciar una negociación. Una negociación donde todos puedan encontrar soluciones que sean viables idealmente para todas las partes, convenientes para todas las partes. Lo ideal es mantener una comunicación fluida con los abuelitos, pero si no logran llegar a un acuerdo en cuanto a una situación, los abuelitos tienen que seguir la pauta de los padres, pues son ellos los responsables de la educación y la disciplina de los nietos. Vamos a poner algunos ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos. La idea es que se pongan de acuerdo y que de alguna manera los abuelos cedan y los padres también, para encontrar soluciones mutuamente convenientes. Por ejemplo, que acuerden que jugar con la tablet es un privilegio y es resultado del cumplimiento de las tareas. Jugar con la tablet no es un derecho, es un privilegio. Que si los abuelitos no están de acuerdo con la manera en la que estás disciplinando o con un castigo que estás colocando ante una falta, que te lo hagan saber a solas. Que no te lo hagan saber enfrente del niño, porque ocurre lo que hablábamos, te desautorizan y anulan el efecto de tu disciplina. Otro ejemplo puede ser que si acordaron 1 hora de televisión como máximo con el niño, la mamá con el niño, que el abuelo cumpla con ese tiempo, en caso de que eso esté en sus manos y que él esté en ese momento con el niño o con la niña. ¿Ok? El éxito aquí está en concienciar a los abuelos, en que estén conscientes del daño que genera la permisividad, y también el éxito está en establecer acuerdos que sean convenientes para todas las partes. Si logramos esto, vamos a tener un espacio, una convivencia mucho más armoniosa. Entonces son esos pasos, te los resumo. Iniciar agradeciendo, mantenerte firme y sereno durante la conversación, concienciar a los abuelos acerca del daño de ser permisivos, llegar a un acuerdo mutuamente conveniente. Si no se logra llegar a un acuerdo, los abuelos siguen la pauta de los padres porque son los encargados de la disciplina, y conversar de manera fluida al respecto. 3 tips muy sencillos al hablarlos, podría ser difícil ponerlos en práctica, no imposible, y les deseo mucho éxito, mucho éxito. Un abrazo. Por cierto, por favor, escríbanme en los comentarios qué piensan acerca de este tema. Sus comentarios me motivan a seguir generando más videos con contenido de calidad que pueda ser útil para su día a día en la crianza. Bye.